Alerta spoiler, te anticipamos lo que nadie te cuenta. Seguimos en Alerta Spoiler y hace unas semanas habíamos estado charlando con él sobre la situación en la provincia de Buenos Aires. Nos habíamos comprometido a que viniera acá al piso, lo habíamos comprometido y hoy cumplió, así que vamos a saludar a Claudio Delle Carbonara. Él es diputado de la provincia de Buenos Aires por el PTS, por el Frente Izquierda, un trabajador emblemático del subte, referente también del clasismo a nivel nacional. Así que Claudio, muy buenos días, gracias por venir a Alerta Spoiler, bienvenido. No, por favor, buen día, nada que agradecer. Acá estamos, como decías vos, para seguir charlando de nuestra clase. Así es. Bueno, la idea es hoy estar charlando tranquilos. Es viernes, podemos tener un poco de tiempo para... Tu cuerpo lo sabe. Es viernes, sí, los cuerpos lo saben. Vos has estado recorriendo mucho la provincia especialmente, así que supongo también tu cuerpo lo sabe. Pero la idea es charlar un poco de la situación que se está viviendo dentro de la clase trabajadora. Si te parece, para empezar la entrevista, tenemos un compilado de testimonios de lo que está pasando en distintos lugares de trabajo. La situación en el ferrocarril es preocupante, la verdad, porque, bueno, por ahora tenemos 2 compañeros que fallecieron, hay más de 45 personas que se contagiaron, compañeros que se contagiaron en las distintas líneas. La empresa está ocultando absolutamente toda esta situación y lo hace en sintonía con el rol que viene jugando el Ministerio de Transporte. En FATE tenemos una situación muy crítica ya, no solamente en FATE sino en el gremio, porque también hay casos positivos en Firestone y en Pirelli. En FATE ya son 5 casos, muestra la política de la patronal, ¿no?, de priorizar sus ganancias. Esta empresa no paró en ningún momento, seguimos trabajando como si nada y por la dinámica del virus sabíamos que iba a haber casos. El problema es que las autoridades de la provincia, del municipio, no entienden que pueden funcionar como un gran foco de contagio para toda la zona y es imparable, ¿no? Bueno, ahí recorríamos, ¿no?, una serie de testimonios. Hay mucho más en La Izquierda Diario. Estas semanas hemos reflejado un montón. Era un trabajador ferroviario del Mitre, un trabajador de FATE y una trabajadora de Mondelez, que recordemos que estuvo de paro, pero hay un montón de casos. Así que, bueno, una de las primeras cosas que queríamos charlar con Claudio era cómo ves vos, que has estado siguiendo, apoyando los conflictos y recorriendo la provincia, lo que está pasando. Bueno, la trabajadora de Mondelez decía que empieza el peligro de un foco de contagio. ¿Cómo es la situación en los lugares de trabajo? Sí, es muy preocupante porque, como decían las compañeras, los compañeros, en el último tiempo vemos que los gobiernos están flexibilizando cada vez más el aislamiento obligatorio en función no de las necesidades sanitarias de las enormes mayorías obreras y populares, sino más bien en consonancia con los pedidos, la presión de diferentes empresas, del empresariado, que lo que pretende es producir, continuar con sus enormes ganancias, sin tener ninguna consideración por la salud y la vida de trabajadoras y trabajadores. Estos ejemplos que ustedes mostraban son solo algunos. Lamentablemente en las últimas semanas hemos conocido muchos de estos casos, inclusive algunos con compañeras y compañeros fallecidos. En el transporte, por ejemplo, tenemos los casos de los fallecidos en el ferrocarril. Ayer la muerte de un trabajador de una línea de colectivo, la salud ni hablar. Hubo una primera etapa que hay que recordar que fue, digamos, toda una discusión sobre los contagios entre los trabajadores de la salud, un enorme porcentaje, uno de los más grandes de todo el mundo, aquí en la Argentina, y ni hablar en la provincia de Buenos Aires, que tiene más del 50% de los trabajadores de la salud contagiados. Esa fue una primera etapa que continúa, no es que fue una primera etapa y se pudo controlar. Los contagios y la situación entre los trabajadores de la salud sigue siendo muy preocupante. Después una segunda etapa que más bien fue la preocupación sobre los barrios populares, los asentamientos, las villas, digamos, que la respuesta en general y sobre todo en la provincia de Buenos Aires fue desde lo represivo, desde rodear el barrio o los barrios con fuerzas represivas, y no enfocarlo en la solución sanitaria. Tenemos el ejemplo de la Villa Azul ahí, que metieron 900 policías para rodear la villa en los primeros días, y los test que habían hecho también eran 900 policías, 200 test. Esta es la lógica represiva que tiene el gobierno de Kicillof, y ahora vemos una tercera etapa donde lo que se ve son los contagios y los focos en los que se están transformando las fábricas, las plantas, los servicios, los lugares donde cotidianamente
realizamos las tareas los trabajadores. Insisto, esto no tiene que ver con una cuestión inevitable, sino con una política de los gobiernos de flexibilizar en función de garantizarle las ganancias a empresarios que no tienen ninguna preocupación por la vida y la salud de los trabajadores. Y Claudio, vos trabajás hace mucho tiempo en el subte, conocés muy bien la ciudad de Buenos Aires y conocés muy bien también la provincia y has estado ya recorriéndola mucho. ¿Cómo ves el accionar en este caso, de Axel Kicillof y de Larreta, de los gobiernos? ¿Qué similitudes, qué diferencias encontrás? Mira, la similitud que tienen estos gobiernos y en general todos es que se preocupan más, insisto, por garantizar los negocios de las grandes empresas, de las grandes patronales, sin tener en cuenta ninguna de las necesidades básicas, ni las más básicas de todas, de la población trabajadora. ¿Esto vos cómo lo ves ahí en concreto cuando estás recorriendo la provincia? Por ejemplo, nosotros tuvimos en las últimas semanas más de 8 casos positivos. Uh-huh. Hay protocolos al respecto que el propio gobierno de la ciudad escribe, te lo manda, digamos, lo manda a los sindicatos, los manda a todos los sectores y después no los respeta. Tenemos compañeros que estuvieron en contacto estrecho con casos positivos que deberían haberse aislado durante 14 días, hacerse los testeos, todo eso está correcto, pero los mandan a trabajar, o sea, le hacen el testeo, le da negativo y los mandan a trabajar al otro día, algo que va en contra de los protocolos solo para garantizarle el servicio y la ganancia a la empresa. En este punto no hay ninguna diferencia con la política del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Kicillof, como te decía, lo que planteó es una apertura muy grande de diferentes ramas de la industria, inclusive algunas que no son esenciales, porque ahí planteaban compañeros de Felford, acá en Capital, pero también en provincia, como Kraft, Mondelez, que fabrican golosinas, que vos decís no son esenciales. Totalmente. Pero le permitió producir, y esto obviamente sin tener los elementos de seguridad sanitaria, sin tener los protocolos o no pudiendo aplicar los protocolos porque te lo impide la empresa, muchas veces los propios sindicatos junto con el gobierno generan estos brotes y generan estos focos en cada uno de los lugares de trabajo. Así que la política tiene que ver más con garantizar las ganancias, con reprimir o digamos, perseguir cuando hay algún foco o algún brote, y mientras tanto que los trabajadores se arreglen como puedan. Esa es la verdad. Discúlpame, ahí justo comentabas de los sindicatos, es un punto importante, ¿no? ¿Qué actitud ves que vienen teniendo los sindicatos, tanto en el transporte como en otros sectores, ¿no?, ante esta problemática? Bueno, empezando por la propia CGT, la actitud ha sido colaborar con esta política de Estado de garantizar los intereses de las patronales y no la de los trabajadores, empezando por el acuerdo que permite los despidos, que permite las suspensiones, las rebajas salariales, por más que lo planteen como que están prohibidos y qué sé yo, sabemos que ha habido cientos de miles de despidos, suspensiones ni hablar, rebajas salariales. El que estaba en negro, aparte, no puede apelar a ningún lado. Bueno, eso son solo para los que tienen representación sindical. Claro. Después hay un enorme porcentaje de la clase obrera que ni siquiera tiene esa posibilidad de tener una burocracia que los traicione, digamos, ni siquiera esa posibilidad que tenemos los que estamos en blanco, porque no tienen representación, no tienen derechos, se quedan sin trabajo, o los que viven en la informalidad, que no tienen ni posibilidad de salir a hacer una changa o de vender en el colectivo o de vender en el subte o en el tren, como lo vemos, para poder darle de comer a sus hijos. Bueno, las burocracias sindicales, las direcciones traidoras de esos sindicatos y de las centrales demuestran que están al servicio de las patronales una vez más y no al servicio de los intereses de nuestra clase. Por eso para nosotros también es tan importante plantear siempre que hay que recuperar esos sindicatos para ponerlos al servicio de las luchas y de las necesidades reales de nuestra clase. Pero en muchos lugares de trabajo se empieza a ver que hay también reacciones frente a casos que se empiezan a dar más ahora, ¿no?, que está entre lo que se llama el pico, digamos, o hay un ascenso por lo menos de los contagios, una apertura de las industrias y grandes servicios, y ahí empieza a haber actitudes distintas a las que tienen las cúpulas de los sindicatos. Claro, porque justamente vos vas a trabajar, empezás a ver que tus compañeros se contagian, que vos estás en riesgo, que podés poner en riesgo a tu familia y a otros trabajadores, y empieza una organización de base, obviamente tratando de reemplazar lo que no hacen las direcciones sindicales que están apoyando las políticas del gobierno y de las empresas. Entonces es muy importante esto y es un gran ejemplo, como lo vimos de diferentes maneras, pero lo vimos
yo lo vi por lo menos de primera mano en Penta, que se organizaron, que resistieron la represión de Bernie, que están todavía exigiéndole a Mayra Mendoza y al propio Kicillof una respuesta, los compañeros de la NIRVA, que están pensando ya en poner a producir la fábrica cuando la patronal casi que se fue, la abandonó, le debe casi un año o más de un año de sueldos, los compañeros, los propios colectiveros que no cobraron los sueldos, que se organizan, que marchan, los compañeros que estuvimos también allá en el Talar, en la clínica Talar de Pacheco, donde hay contagiados, donde hay compañeras que están en terapia intensiva y que eligieron una comisión interna o un cuerpo de delegados que no tuvieron nunca, y ahora, encima de que se contagiaron, que una de ellas está en terapia intensiva, la patronal las despide. O sea, hay una organización de base que se empieza a dar, y esto es un gran ejemplo porque a la salida de todo este proceso de la pandemia ya han anunciado que van a seguir los ataques o a profundizar los ataques, o sea que van a intentar una vez más descargar toda esta crisis que ellos mismos generan sobre las espaldas de los trabajadores. Entonces es importante estos ejemplos, aunque sean todavía incipientes, pero muy importantes para prepararse. Bueno, y hay muchos ejemplos que son específicamente en defensa de la salud obrera. Ahí hablábamos de, en el subte ha habido paros, ha habido, medidas de fuerza, y en el aeroparque los trabajadores han empezado a organizar una comisión de seguridad y higiene. Hoy estaba convocado un paro en FATE, hubo un paro en Bagla y Mondelez. hubo un paro de 3 días en Mondelez y en varios lugares, en el Coto de Quilmes, leíamos ayer. Sí. Así que hay varios ejemplos, la verdad, de que hay mucha preocupación en el lugar de trabajo y que empieza a haber reacciones. Ahora, además de apoyar estas medidas, ¿qué plantean las agrupaciones clasistas, específicamente ustedes, como política para defender las vidas obreras? Mirá, acá lo que queda en claro es lo que vos decías, que si los propios trabajadores no nos organizamos para defender nuestra salud, defender nuestras vidas, defender nuestros derechos, te pasan por arriba y en muchos casos te terminás muriendo en función del interés de las ganancias de las empresas. Entonces, el planteo que estamos haciendo, que es fundamental en esta situación, es impulsar, crear, poner en pie comisiones de seguridad, higiene, de salud laboral. El nombre no importa, pero sí tiene que ser un organismo donde los propios trabajadores en forma independiente puedan discutir las condiciones en las que se trabaja, más allá de los protocolos que haya, porque cada, actividad tiene especificidades que los protocolos no pueden considerar. Entonces tenés que discutir en cada caso y según la función que vos cumplís y las tareas que realizás. Esas comisiones se tienen que encargar de discutir cuáles son las condiciones de seguridad que se necesitan, los elementos de seguridad que se necesitan, cómo actuar frente a un sospechoso, cómo actuar frente a un confirmado de COVID. Y esto solo se puede lograr si hay una organización de base de los trabajadores. Nosotros en el subte tenemos una ventaja porque ya teníamos comisiones de seguridad e higiene, teníamos una Secretaría de Salud Laboral, pero así todo tuvimos que hacer paros, para aplicar, para que el protocolo se aplique, porque si no la empresa y el gobierno no lo aplicaban. De hecho, hoy todavía, como te decía, y yo lo denuncié públicamente, están trabajando compañeros que estuvieron en contacto estrecho con casos positivos, están trabajando, no los hicieron hacer el aislamiento de 14 días, y esto no solo pone en riesgo a los trabajadores del subte, pone en riesgo a los usuarios. La verdad que por eso es tan importante desarrollar estos organismos, porque es la forma que tenemos los trabajadores de influir, de controlar las condiciones y de tener alguna especie de control de poder sobre las decisiones patronales que van siempre en función de sus ganancias. Entonces, esto es un planteo clave y nosotros desde las agrupaciones... Van a impulsar una campaña con esta... Claro, una campaña para poner en pie estas comisiones, porque entendemos que las vidas obreras valen. Esa es la consigna, las vidas obreras valen y hay que hacerlas respetar, y los únicos que lo podemos hacer somos los propios trabajadores. Muy bueno como ejemplo. Ahí estamos hablando con Claudio Dele Carbonara, que es trabajador del subte y también diputado del PTS Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires. Para irnos ahora a la pausa, ahora vamos a seguir hablando con él de la cuestión de los trabajadores de la salud y algunos proyectos que están impulsando. Nos ha llegado una denuncia muy fuerte. Ustedes saben, la empresa Coca-Cola es una de las empresas más grandes, no solo de la Argentina. En este caso FEMSA, ¿no? FEMSA Coca-Cola. Exactamente, acá tiene embotelladoras y tiene una planta en Pompeya muy importante. Ha aumentado mucho sus ventas durante la cuarentena, pero en los últimos días se conocieron 12 casos de coronavirus y un trabajador, nos vamos a la pausa con la denuncia de un trabajador de la planta de Pompeya que nos cuenta lo que está pasando ahí.
Yo soy Cristian Durán, trabajador de Coca. Bueno, en esta oportunidad quería denunciar lo que está sucediendo en esta multinacional Coca-Cola, planta Alcorta, puntualmente Pompeya. Hace 2 semanas venimos sufriendo la alzada de los contagios de los compañeros de planta. Esto se empezó a desencadenar en el sector de expedición, que son los compañeros que reciben los camiones. Después se empezó a generar contagios dentro de la línea de producción. Nosotros en todo momento estamos denunciando que no se puede colocar la productividad por delante de la salud de los compañeros de planta. Por eso llamamos a que toda la planta pare para que los trabajadores hagan cuarentena y se puedan hacer test tanto ellos como sus familias. Esto no es así, sigue funcionando. La Coca-Cola en este aspecto no quiere dar el brazo a torcer, quiere seguir produciendo, por eso lo hizo durante estas 2 semanas. Al día de hoy tenemos 10 contagiados confirmados de COVID. La patronal tomó la determinación del día de hoy, jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el día lunes a las 18 horas, paralizar parcialmente la mayoría de los sectores de planta, línea de producción, auxiliares, laboratorio, todo lo que tiene que ver con lo que sería producción, pero hete aquí que el sector bodega tiene que seguir operando para sacarle producto a la planta sin tener vestuarios, porque dicen que los están desinfectando, sin tener comedor. Los compañeros de bodega son seleccionados y citados alrededor de 6 compañeros y 1 de expedición para que la Coca-Cola siga sacando producto de la planta. Nos parece una medida lamentablemente muy irresponsable frente a lo que está sucediendo. Así que nosotros pedimos que esto se pueda difundir y que verdaderamente esta patronal ponga en cuarentena a todos los trabajadores por el riesgo de ellos y también de sus familias. Activa esas redes. La Izquierda Diario Multimedia en Instagram, Facebook y Twitter. Por La Izquierda Diario Multimedia. Alerta Spoiler. Alerta spoiler. Una mirada socialista Para transformar la realidad. para transformar la realidad. Seguimos en alerta spoiler, 9:38 de la mañana y continuamos, bueno, la entrevista con Claudio Dele Carbonara. Incorporamos a Lía a la mesa. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Lía? Claudio, recién te escuchaba hablar sobre la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Nosotros desde La Izquierda Diario, también mediante el Observatorio de Salud, publicamos que son alrededor de 1.800 trabajadores en el sector de la salud que están infectados por el COVID. De hecho, también estuvimos cubriendo todos los reclamos que vienen haciendo en distintos lugares, tanto en Capital como en el AMBA, y también en otras provincias, las presiones que vienen sufriendo incluso y la persecución cuando quieren desnudar la situación en la que están trabajando. Bueno, y particularmente el caso de María Esther Ledesma del Hospital Gandulfo, que es muy gráfico porque 6 veces pidió licencia y 6 veces se la negaron y bueno, es una de las fallecidas dentro de los trabajadores y trabajadoras de salud. Bueno, lo mismo con el Centro Médico Talar, que ayer estuvimos en directo en la medida que hicieron. Quería saber más de tu parte, vos cómo ves la situación más en profundidad. Es muy grave por esto que contábamos o que charlábamos anteriormente. Digo, nos está planteando las necesidades de los trabajadores, sobre todo teniendo en cuenta que todos dicen en la primera línea, los que enfrentan directamente al virus. La verdad que los discursos no se condicen con las políticas que han tomado los gobiernos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como vos decías con el caso de María Esther, tienen vetada la posibilidad, todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud que están en los grupos de riesgo, de tomarse las licencias por una ley, por un decreto, por una normativa del propio gobierno de la provincia de Buenos Aires, y esto obviamente genera 2 tipos de trabajadores. O sea, tenés trabajadores que sí pueden tomar la licencia porque tienen enfermedades preexistentes o están por encima de una edad determinada, y los trabajadores de salud no. Y esto produce o tiene consecuencias como la muerte, el fallecimiento de esta compañera, y lo que hay que decir que el 100% de los trabajadores de salud fallecidos están dentro de este grupo de riesgo, o sea, o que tenían enfermedades preexistentes o que tenían
más de 60 años. Entonces, acá hay una responsabilidad criminal del gobierno porque no permite que se tomen la licencia que le corresponde, más allá de que entendemos que el personal de salud es muy necesario, pero no puede ser que el costo a pagar sea el de la vida de los trabajadores, cuando lo que hay que plantear son soluciones de fondo, atacar realmente la necesidad que tiene el sistema sanitario de conjunto, la decadencia que ha tenido desde años y años, décadas. Esto no tiene que ver con 4 años para atrás o con un gobierno en específico, sino que son décadas de abandono, de vaciamiento, y llegás a enfrentar una pandemia en las peores condiciones posibles, y las soluciones que se deberían dar, que son las de fondo, teniendo en cuenta este vaciamiento y esta necesidad, no llegan, te la hacen pagar a vos con tu vida. ¿Cuáles serían esas soluciones de fondo justamente para que el sistema de salud pueda responder a esta pandemia? Bueno, nosotros en principio planteamos y presentamos un proyecto para centralizar el sistema de salud, el de obras sociales, el público, el privado, para ponerlo bajo la órbita del gobierno de la provincia y bajo control de los trabajadores de la salud y los propios usuarios, que son los únicos interesados en que realmente el sistema de salud sea un servicio y no un negocio como lo es hasta ahora. Lamentablemente no lo quieren tratar el proyecto, no les importa, se lo hemos planteado inclusive en reuniones con el propio ministro Goyán, no lo tienen considerado, y hace unos días vimos cómo, muy sueltos de cuerpo, anunciaban Kicillof y Goyán un supuesto programa de integración de la salud, que es meter la mano en la caja de IOMA, que no son fondos públicos, para salvar a las empresas privadas de la salud. No tiene nada que ver con lo que estamos planteando, porque centralizar el sistema de salud es poner todos los recursos al servicio de las necesidades de la población en general, pero particularmente de los sectores más pobres y de los trabajadores que no tienen acceso a la salud privada, y que con esa salud privada hacen enormes negocios y después lo terminamos pagando los propios trabajadores. En este caso van a sacar 400 millones de pesos por mes de IOMA para entregárselo a las clínicas privadas. Nos parece que va totalmente en contra de lo que realmente se necesita. Bueno, por este punto tenemos otro audio también y video con testimonios de trabajadores y trabajadoras de la salud para ver. Bueno, nosotros los trabajadores nos hemos organizado en apoyo a nuestros compañeros del equipo de salud del Centro Médico de Talar, porque han sido vulnerados sus derechos, su derecho a la protección, su derecho a la vida, no solamente la de ellos, sino la de toda su familia. Hace muchos días vienen denunciando que no tienen equipos de protección, acosados laboralmente, y no son asistidos cuando le dieron el test positivo. No tienen obra social, no tienen ART, están en un total abandono. Mira, nosotros venimos reclamando hace ya 2 meses la falta de insumos para la asistencia, cuando el Ministerio de Salud decía que se iba a preparar, por eso se implementó la cuarentena. Y a esta altura están improvisando. Murió una enfermera luego de haber pedido 6 veces una licencia que fue denegada, lo cual es totalmente inadmisible. María Esther está presente y los trabajadores y trabajadoras de salud nos solidarizamos con las familias de todos los trabajadores fallecidos. Ahí vemos a los trabajadores y las trabajadoras de la salud, donde, bueno, muchas son mujeres, ¿no? Porque sabemos que en el área de cuidados, principalmente en la salud, el 75% son mujeres. Bueno, Claudio, ¿cómo seguimos entonces ante esta situación tan acuciante? ¿Cuáles son las propuestas desde el movimiento de agrupaciones clasistas y también desde el Partido de Trabajadores Socialistas? Primero déjame decirte que por la problemática que te describía antes de la imposibilidad de tomarse licencia a los y las trabajadoras de salud, nosotros presentamos un proyecto, obviamente, que tiene que ver con esto, con exigir, garantizar que tengan licencia no solo las trabajadoras y los trabajadores en los grupos de riesgo, sino también las madres que están a cargo de sus hijos. Nos parece fundamental que esta ley se apruebe para evitar estas muertes que son totalmente evitables. Después, junto con el movimiento de agrupaciones clasistas, con las bancas del PTS en el Frente de Izquierda en todo el país, estamos impulsando, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo y lo que se viene, plenarios
de conjunto de todos los sectores que están en lucha, que se están organizando, que empiezan a pelear, de las agrupaciones clasistas, de las agrupaciones combativas, porque lo que entendemos que necesitamos poner en pie todos esos esfuerzos, todos esos ejemplos para construir una vanguardia, de lucha, de resistencia contra las políticas que se están desarrollando, pero contra las políticas que ya están preparando para descargar sobre nuestras espaldas. Ahí todos sabemos que ya anunciaron el 30% de rebaja de puestos de trabajo. La mayoría de las 100 grandes empresas de la Argentina ya anunció que a la salida de la pandemia va a reducir por lo menos un 30% sus puestos de trabajo, y esto obviamente significa más desocupación, más hambre, más miseria, y si no nos preparamos, entendemos nosotros, para poder resistir, para poder enfrentar y para poder influir en la realidad, para que después, como lo ha hecho históricamente el peronismo, se convierta en un desvío de esa bronca y de esa organización, nos parece que van a tener, digamos, resultados muy nefastos, insisto, si no podemos poner en pie organizaciones que puedan ser no solo una barrera, sino también para avanzar en conseguir lo que nos corresponde, y en definitiva por avanzar en tener organizaciones en cada uno de los sindicatos, en cada uno de los lugares, que le dé respuesta de fondo a la problemática de los trabajadores, no solo de la salud, de la educación, de la vivienda, y en definitiva, como todos saben, desde el PTS, nosotros integrando el Frente de Izquierda peleamos por un gobierno de los trabajadores y por una sociedad diferente. Nos parece que tenemos que empezar a poner en pie estos pequeños ejemplos de organizaciones con posibilidades de influir en la realidad, para que no nos vuelvan a meter en alguna de estos armados que terminan llevándonos detrás de algún partido patronal y terminando también siendo los trabajadores el pato de la boda en toda esta cuestión, porque hay que recordar que las condiciones para que esta pandemia se desarrolle son consecuencias del capitalismo, no son consecuencias de una catástrofe natural, sino que son las consecuencias de un capitalismo cada vez más salvaje, que no tiene ninguna solución para los trabajadores, para las enormes mayorías, y que la única respuesta que da es la represión, la persecución, la muerte y, obvio, la miseria y el hambre. Para nosotros es importante esto y lo vamos a impulsar en todo el país, porque nos parece fundamental tener, insisto, una respuesta desde nuestra propia clase, con todas estas experiencias, más allá de las diferencias que haya, que ya se están dando en diferentes lugares. Está muy bueno por eso mismo, ¿no? Porque todavía en la crisis se ven muchas peleas también entre empresarios, entre algunos sectores del gobierno, del peronismo, etcétera, y saltan a la luz cosas como, bueno, nos dimos cuenta de que hay problemas de vivienda, nos dimos cuenta del estado de la salud, nos dimos cuenta de las condiciones de precarización, así que, bueno, esperemos que estas organizaciones que vienen surgiendo en los lugares de trabajo vayan avanzando. Obviamente eso va a ser una tarea militante y por eso también queríamos compartir esta experiencia acá con vos. Te agradecemos muchísimo, Claudio, por la entrevista, buenísima, muy interesante. Sí, muy interesante. También ahí están llegando mensajes, así que seguramente vamos a estar en conversaciones nuevamente, no será la última, pero muchas gracias por haber venido al piso. No, gracias a ustedes cuando quieran, y recordar lo mismo que dije la última vez que estuve acá, que todas las trabajadoras y los trabajadores sepan que la banca de la provincia de Buenos Aires, igual que todas las bancas del PTS en el Frente de Izquierda, están al servicio de las luchas de los trabajadores y de los sectores populares, así que abiertos a cualquier tipo de pregunta o de pedido, acá estamos. Muchas Perfecto. gracias, Claudio. Seguimos en Alerta Spoiler.